Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a esta capacitación que hoy hacemos de la mano de Ojara. Yo soy Marta Riveros de la empresa Fructus Terrae. Hoy vamos a estar con la excelente colaboración de la licenciada Valiente para Alimento Seguro. Nos va a estar dando una charla muy importante para todo lo que es el área, el sector gastronómico, el área de producción de alimentos. Así que yo creo que va a ser una charla muy interesante. Todas las preguntas que tengan, por favor, vayan haciéndolas al chat. O si quieren habilitar los micrófonos, vamos a estar dando un tiempito después para hacer preguntas, cualquier consulta que tengan. Y desde ya muchas gracias por su participación. Le quiero dar la palabra a la licenciada Valiente para que podamos dar inicio a nuestra charla sobre inocuidad de alimentos e higiene. Buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a esta charla, estamos muy contentos. Yo soy Ada Valiente de Alimento Seguro, estoy muy contenta con la convocatoria de la señora Marta Riveros y por supuesto de la señora Aramí Ojara del Instituto para ir brindándoles un poquitito de información respecto de lo que son las buenas prácticas y sobre todo hacer mucho hincapié en una de las principales buenas prácticas que tenemos, que es la limpieza y la desinfección. Vamos a iniciar entonces hoy con lo que llamamos, seguramente todos conocen y saben lo que es las buenas prácticas de manipulación de alimentos. Un poquitito más adelante les voy a comentar, pero ya les digo ahora que siempre se denominaron las BPM, las buenas prácticas de manipulación de alimentos, pero actualmente ya el Códex Alimentario en su versión última de revisión ya les llama inclusive buenas prácticas de higiene a estas buenas prácticas de manipulación. O sea, se hace hincapié ya muy específicamente en que es de higiene todo lo que tenga que ver con alimentos. Vamos a hablar de higiene y vamos a hablar de hábitos higiénicos en las cocinas. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? Nuestro propósito fundamentalmente es ayudarles a todos, ¿verdad?, a entender cuáles son los roles y las responsabilidades que tenemos como manipuladores de alimentos para poder aplicar en el trabajo cotidiano y diario. Tenemos que poder identificar cuáles son los peligros potenciales a los cuales está expuesto un alimento para tratar de minimizar estos riesgos. Tenemos que aplicar las buenas prácticas de manipulación que vamos aprendiendo, porque así reducimos la contaminación y los grandes riesgos que hay a través de ello. Y lo muy importante es comprender la importancia de la higiene personal en todo esto. No podemos, de hecho, hablar de una higiene general de nuestras cocinas y demás, si no hablamos en primer lugar de la higiene del manipulador de alimentos. Vamos a empezar a hablar de lo más grande y vamos a ir llegando hasta lo que es la higiene. ¿Por qué a nosotros nos importa tanto esto que hablábamos y las buenas prácticas y a todas las personas que están presentes, que son las que están capacitándose y estudiando también para la producción de alimentos? Todas las personas tienen derecho a consumir alimentos y que esos alimentos sean sanos, que sean inocuos, aptos para su consumo, que no le causen daños. Una persona puede consumir un alimento, pero si ese alimento no está en buenas condiciones, además de no servirle como nutriente, le puede estar causando un daño grave incluso, y eso es muy malo. Las enfermedades transmitidas por alimentos causan efectos muy desagradables e incluso pueden causar enfermedades muy graves y llegar hasta la muerte tristemente. Por eso nuestra función es producir alimentos inocuos. ¿Qué son los alimentos inocuos? Un alimento inocuo es el que no causa daño al consumidor. Yo siempre cuando me presento y cuando empiezo a dar alguna charla o algo, le hablo a la gente y le digo, yo no soy la responsable de hacer que tus alimentos sean muy ricos. Es generalmente el chef, es el que hace que su alimento sea rico, que sea hermoso, que tenga una calidad excelente, todo. Yo me encargo del área de inocuidad, o sea, que el alimento no le cause un posible daño al consumidor. ¿Qué es la inocuidad? Es el conjunto de las condiciones y medidas que son necesarias durante el almacenamiento, la manipulación, la producción
hasta el servicio que son necesarios para asegurar que si esos alimentos son ingeridos no representen un daño para el consumidor. La inocuidad de alimentos es un asunto de todos. Todos tenemos la responsabilidad. Tan importante es que la inocuidad de alimentos ya tiene una fecha y todo en la cual se la recuerda y se la tiene muy presente, que es el 7 de junio que acabamos de pasar. Ese es el Día Mundial de la Inocuidad de Alimentos determinado por la Organización Mundial de la Salud. Las prácticas adecuadas de higiene en la producción son las que reducen significativamente los riesgos de enfermedades de transmisión alimentaria. O sea, cuando nosotros tenemos prácticas adecuadas en nuestra labor del día a día, es que evitamos las enfermedades. Es importante saber y les invito a que revisen las páginas de la Organización Mundial de la Salud. Tiene infografías muy interesantes de los datos estadísticos que hay, de la cantidad de enfermos que se tiene al año por causa de la enfermedad de transmisión alimentaria. La Organización Mundial de la Salud indica que aproximadamente 77 millones de personas al año se enferman por el consumo de alimentos contaminados. De eso, 31 millones por lo menos son niños menores de 5 años, de los cuales hay un porcentaje bastante importante que mueren. Muchos de ellos en países en vías de desarrollo, ni siquiera se sabe estadísticamente cuántos fallecen debido a esas condiciones. No se sabe, pero eso no significa que no exista. Y es debido al manejo inadecuado y no sano, no salubre de los alimentos, y entre los alimentos se incluye el agua como principal de ellos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que ocurre es que hay muchos contaminantes que están en el medio ambiente que pueden llegar a meterse adentro de uno de nuestros alimentos. Estos contaminantes pueden ser de origen biológico, pueden ser de origen químico o pueden ser de origen físico. ¿Cuáles son los físicos? Los físicos son los que se ven. Los pelos, un pedazo de vidrio, un pedazo de madera, a veces un pedazo mismo del cuchillo. A veces tenemos cuchillos que se rompen y ese pedacito metálico del cuchillo se incorporó en el alimento, un contaminante del alimento. Puede ser muy peligroso. Los químicos, que puede ser cualquier producto de limpieza. Los productos de limpieza mal usados o en un procedimiento inadecuado puede convertirse en un contaminante muy serio de nuestros alimentos. También los pesticidas que a veces vienen ya en el alimento y no se pueden eliminar. Y los venenos que a veces tenemos, por eso está prohibido como parte de las buenas prácticas, que uno pueda tener venenos en las áreas donde se procesan o manipulan alimentos. A veces tenemos nuestro veneno ahí a mano y si vemos un bicho le metemos el veneno. Eso no se puede hacer en las áreas de producción de alimentos porque lo consideramos un alto nivel de riesgo, como es un contaminante que puede llegar a causar un problema después en el alimento y en el consumidor. Y finalmente, como uno de los contaminantes más importantes, tenemos los biológicos. Los biológicos son las bacterias, los mohos, los virus y también los parásitos, que son los más difíciles de combatir fundamentalmente porque no les vemos. Y ahí es a veces ojos que no ven, corazón que no sienten. Entonces pensamos que no existe. Pero vamos a hablar un poquitito más de qué son, cómo están presentes, y estos son los que principalmente causan las enfermedades transmitidas por alimentos que se denominan ETAs por sus siglas. ETA de enfermedad transmitida por alimento. ¿Qué es lo que ocurre cuando estos posibles contaminantes llegan al alimento? Porque un contaminante puede estar en el lugar, pero si no llega al alimento, bueno, es un contaminante. Pero si llega al alimento ya es un peligro, porque es un peligro para la salud del consumidor. Si ese contaminante físico, químico o biológico se incorporó al alimento, ya representa un peligro para ese consumidor. Fíjense acá, por ejemplo, en estas fotos, ahí pueden ver en el ángulo, pueden ver una chipa con un clip, por ejemplo. Pueden ver acá una pajita de plástico adentro del relleno de una chipa sopa. Y acá pueden ver un pedazo, nada más y nada menos que una canilla en una sopa paraguaya.
Esas son todas cosas que estaban en el área de producción, eran un contaminante que estaba, porque yo no lo sacaba de allí, y de repente en una condición fuera de nuestra visión, o sin que nos demos cuenta, cayó en el alimento y se fue al alimento y encontró al consumidor. Gracias a Dios lo encontró antes de consumir, porque yo no me imagino lo que debe ser consumir semejante pedazo de metal para una persona, ¿verdad? Acá tienen otros ejemplos. Miren esto, una arandela en unos canelones de choclo, un pedazo de guante adentro de una milanesa, y ahí, perdón, en la última imagen, una colilla de cigarrillo en una ensalada de arroz. Entonces, estos son peligros físicos y les puedo poner acá porque se ven, yo puedo ver. Los peligros químicos no les puedo mostrar porque yo no puedo mostrarles algún alimento que se haya contaminado con un veneno o algo, pero de que existe, existe. A veces las malas recetas o las malas formulaciones también nos hacen cometer errores y son peligros químicos. Me dice que utilizo un conservante 100 gramos y leí mal y pongo 1000 gramos, y ahí ya es un contaminante y ya es un peligro para ese alimento. Entonces, por esto es que existen lo que denominamos BPM, que son las buenas prácticas de manipulación. Son las prácticas generales de higiene durante la manipulación de los alimentos con el objetivo de lograr alimentos que no causen daño al consumidor. Como les había dicho, y acá abajo les puse el nuevo concepto de BPH, que las BPM están tendiendo ya a cambiar de nombre para denominarse buenas prácticas de higiene. Entonces, en general, son prácticas higiénicas que nos ayudan a obtener alimentos que no causan daño al consumidor. La Organización Mundial de la Salud establece 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Estas 5 claves son las prácticas más adecuadas para lograr que en una cocina, cuando estamos elaborando nuestros alimentos salgan sanos, salgan inocuos. Número 1 de las reglas es mantener la limpieza. Número 2, usar agua y materias primas seguras. Número 3, separar siempre los alimentos crudos de los cocidos para evitar lo que se llama contaminación cruzada, que vamos a ver un poquitito más adelante. Número 4, hacer una buena cocción de los alimentos. Y número 5, controlar las temperaturas. Las temperaturas tienen que ser seguras y vamos a ver también por qué es de tanta importancia. Bueno, como parte de las buenas prácticas de manipulación, uno de los puntos que nos interesa sobremanera es la higiene, ¿verdad? Y eso es el tema que fundamentalmente nos llama hoy. Y yo voy a hablar un poco y la señora Marta se va también a expandir sobre ese tema. Dentro de la higiene, el punto importante que ya les había dicho desde el inicio es la higiene profesional, la responsabilidad básica que tenemos nosotros como manipuladores de alimentos de brindar alimentos seguros, de que nuestra área de cocina sea segura. Un alimento seguro es aquel que está libre de contaminación y que no causa enfermedades. Entonces, ese es un alimento inocuo. ¿Dónde empieza? Empieza con la higiene y los hábitos del personal. Ahí le tenemos a un manipulador de alimentos súper orgulloso porque tiene guantes, pero no tiene nada más que guantes. El resto de sus hábitos higiénicos no es el adecuado. Entonces, ¿cómo tiene que ser el manipulador de alimentos? El manipulador de alimentos es una persona que participa en el proceso de manipulación. Cualquiera que esté en el área, no precisamente el chef o un cocinero o un adjunto, sino todos los que están, el ayudante, el bachero mismo, todos son manipuladores de alimentos. ¿Cuáles son las responsabilidades? Y acá es muy importante. Su higiene personal es fundamental. Que use la indumentaria adecuada, que mantenga los hábitos higiénicos, que mantenga la higiene en su lugar de trabajo, que proteja los alimentos de la contaminación y que sepa y respete las buenas prácticas de higiene. Acá voy a parar un minuto y les voy a hacer mención de algo muy importante. Yo trabajo, señores, en cocinas industriales, y cada vez más nos dicen que el cocinero o el chef no tiene que limpiar su sector.
lo siento, pero sí tiene que limpiar. O sea, a lo mejor no va a ser la limpieza profunda, pero tiene que mantener limpia su área de producción. Entonces, eso es algo que yo les quiero hacer un llamado a todos los que justamente nos estamos preparando en este camino de estar en el trabajo de preparación de alimentos, que todo es responsabilidad nuestra. La higiene de ese lugar donde yo estoy trabajando es mi responsabilidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre las responsabilidades del manipulador, en rojo puse higiene del lugar de trabajo, porque eso sí es nuestra prioridad y es primordial, porque de eso depende que nuestro alimento salga inocuo, que no le cause daño al consumidor. ¿De qué depende? ¿Cómo es la higiene del manipulador de alimentos? Ustedes lo saben seguramente y muy bien que el manipulador de alimentos tiene una ropa adecuada, que es una ropa que se utiliza única y exclusivamente para trabajar allí, se viste en el lugar de trabajo y últimamente con relación a lo que salieron, a los puntos sanitarios que salieron por mitigación de COVID desde el año pasado para áreas de producción de alimentos, se es mucho más estricto aún con las condiciones del uniforme, porque sí también un uniforme sucio en malas condiciones es mucho más pasible de transferir contaminación a las áreas e incluso entre compañeros. Por supuesto que hoy parte fundamental de nuestro atuendo, no solamente para trabajar en área de alimentos, es el tapabocas o barbijo que debe ser utilizado cubriendo desde la nariz hasta abajo del mentón. La nariz afuera o mal puesto el tapaboca no sirve. Una cofia o un gorro protector, las uñas cortas, limpias y sin pintar, y por supuesto que todo lo que sean joyas, anillos, relojes, no está permitido en el área de manipulación de alimentos. ¿Por qué no está permitido? Porque es un posible contaminante que si se llega a caer un alimento es un peligro grave para el consumidor. ¿Cuáles son los hábitos higiénicos del manipulador de alimentos? El manipulador de alimentos tiene que cuidar muy bien su salud también. Debe tener un comportamiento adecuado y debe mantener su aseo personal. Además está decir, por supuesto, que el baño diario, el buen cepillado de dientes, el cabello bien protegido y todo son básicos para el que trabaja con alimentos. Es muy importante. En cuanto a estado de salud, siempre en las áreas de manipulación de alimentos se exige de que el manipulador no presente ningún síntoma de enfermedad para poder trabajar en el sector. No puede tener fiebre, dolor de garganta, conjuntivitis, vómito, diarrea, problemas gastrointestinales, heridas o lesiones que estén infectadas tampoco. No puede porque todas esas enfermedades se pueden transmitir a través del alimento. Si yo tengo una gastroenteritis y toco y preparo una ensalada, por ejemplo, la persona que coma esa ensalada puede llevarse la misma enfermedad que yo tengo porque se transmiten a través del alimento. Son enfermedades que están causadas por bacterias o por algunos virus que se transmiten desde el manipulador al alimento. Con más razón, hoy actualmente sabemos que nadie que tenga fiebre, dolor de garganta, tos, que le chorree la nariz ni nada, no puede trabajar tampoco por un tema de posible riesgo de enfermedad de la COVID, ¿verdad? Pero para que ustedes sepan, si no saben, les comento que COVID no se transmite a través del alimento. O sea, yo no puedo transmitirle COVID a la comida que estoy haciendo y otro que coma esa comida se va a contagiar de COVID. Pero ¿qué pasa? Que se transmite entre compañeros de trabajo. Entonces, por eso, gente que tiene la enfermedad de COVID no puede estar, ni nadie que tenga síntomas de ese tipo. Entonces, no se puede trabajar. Acá le pongo algunas fotos de, por ejemplo, los suelos, las uñas que a veces pueden tener hongos, ¿verdad? Algunos tipos de eczema. El acné sobremanera, también el acné muy acentuado también puede ser un riesgo para el alimento. Y por supuesto, todos los estados febriles y gastrointestinales no tienen una correspondencia con el trabajo en ese momento en áreas de manipulación de alimentos. Vamos a ver ya entonces y empezar a ver qué de limpieza y hábitos higiénicos son los que nos ayudan a evitar
los innumerables tipos de enfermedades que pueden haber. Vamos a aclarar algo importante. Acá hay nosotros hablamos de lo que puede ser una suciedad visible y una suciedad invisible. En el plato sucio que ustedes ven un plato muy sucio y a las claras se nota que ese plato hace falta lavar porque está sucio. En el otro plato ustedes ven un plato impecable, muy limpio, pero posiblemente ese plato tenga lo que damos en llamar una suciedad invisible. ¿Qué es la suciedad invisible que le llamamos? Los microorganismos. Ese plato se ve muy limpio, pero si yo no desinfecto, el plato va a seguir teniendo microorganismos. Entonces, una cosa es limpiar. Yo limpié ese plato con detergente y se quedó así, impecablemente limpio, pero si yo no desinfecto, ese plato aún tiene un tipo de suciedad que es invisible, que son los microorganismos. Esa suciedad invisible son los microorganismos. Los microorganismos son seres muy, muy pequeños que solamente se pueden ver en el laboratorio con el uso de microscopios especiales y con ciertos procedimientos que en laboratorio se manejan. Esos son los virus, las bacterias, los hongos, los mohos, las levaduras, los parásitos. Estos microorganismos están en todas partes. No los podemos ver nomás, entonces muchas veces no creemos que están. Pero si no está desinfectado una superficie, un plato, un cubierto, una mesa o un piso, tengan seguridad de que hay microorganismos. Puede estar limpísimo, yo puedo ver algo impecablemente limpio que brilla, pero si yo no sé que desinfecté eso, es seguro que hay microorganismos ahí. ¿Qué son los microorganismos entonces? Son seres vivos muy pequeños, como les dije. Ellos crecen, viven, se multiplican como ser vivos que son, pero con mucha rapidez. Para que tengan idea, una bacteria se vuelve 2 bacterias cada 20 minutos. Entonces, en unas horas nosotros de una bacteria tenemos miles de bacterias. Hay también, para que sepan, algunos microorganismos que son beneficiosos. Por ejemplo, la levadura para hacer el pan, la levadura es un microorganismo y es muy beneficiosa. Hay también levadura que es para hacer cerveza. Esa es muy beneficiosa. Y hay bacterias lácticas que se usan para hacer yogur o queso. Son beneficiosas. Pero hay muchos microorganismos que son dañinos, que se llaman patógenos, que pueden causar enfermedades muy graves. Enfermedades que pueden ser desde un simple malestar a un vómito con diarrea, o pueden ser enfermedades de alto riesgo como enfermedades neurológicas, enfermedades renales, enfermedades cardíacas incluso. Y como vieron con los datos de la Organización Mundial de la Salud, pueden llegar a la muerte incluso. Hay en la imagen algunos tipos nada más de microorganismos para que ustedes vean: estafilococos, Escherichia coli, salmonella, que son tipos diferentes de microorganismos que son los que principalmente afectan a los alimentos y causan enfermedades. ¿Qué es lo que a nosotros nos importa mucho de los microorganismos? Como los microorganismos son seres vivos, sabemos que tienen vida, entonces necesitan comer, quieren un ambiente agradable, necesitan agua, humedad y una temperatura buena para desarrollarse. En este termómetro que ustedes pueden ver acá, que está hasta 100 grados y empieza en menos 18 grados cuando un alimento está congelado, pueden ver que a esta temperatura de menos 18 grados, un microorganismo se queda quieto, no crece, no se muere, gente, se queda quieto y no se puede desarrollar. Por eso que un alimento congelado dura mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando llego a los 100 grados, que es una temperatura de cocción y más también? El microorganismo se muere. Al morirse el microorganismo, el alimento queda sano, queda inocuo. Pero atiendan lo que pasa en toda esta fase, entre 5 grados y 65 grados más o menos. Toda esa fase se conoce como zona de peligro. ¿Por qué? Porque miren acá un poco, los microorganismos están felices de la vida, hacen fiesta, porque se pueden desarrollar a toda bala, rapidísimo se desarrollan. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que yo no puedo dejar mis alimentos a temperatura ambiente, por ejemplo, sobre una mesa,
porque demasiado rápido crecen los microorganismos. ¿Qué pasa si yo dejo una pechuga de pollo encima de una mesa toda la mañana? Al ratito, cuando yo vea, después de 2 horas, 3 horas lo máximo, va a estar toda mohosa, toda humosa ya, de tantos microorganismos que creció, ya va a generar incluso un poco de dolor. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que meter eso en la heladera. ¿Por qué? Porque la heladera tiene que estar acá como máximo a 5 grados centígrados. O si no, saco y cocino el producto que tiene que estar sobre 65 grados y ahí le mato al microorganismo. Cuando yo tengo temperatura ambiente, mi alimento está muy expuesto. Por eso que nosotros controlamos mucho la protección del alimento en cuanto a la temperatura. Tengan ustedes siempre en mente que entre 4 y 5 grados centígrados es la temperatura de refrigeración ideal. Una heladera o un exhibidor que está a 15, 17 grados ya pone en riesgo el alimento. Se destruye mucho más pronto en la medida que aumenta la temperatura. Entonces vamos a ver un poquitito de definiciones ya con relación a la limpieza y la desinfección para ir entrando más en el tema de higiene. La limpieza es la eliminación de la suciedad visible. Yo quito con la limpieza lo que se ve, los residuos de alimento, la suciedad, la grasa, todo lo que veo quito limpiando. El detergente es una sustancia química que se utiliza para disolver la grasa y eliminar la suciedad. Y el desinfectante es un producto químico que se utiliza para reducir la cantidad de microorganismos a niveles tales que no cause daño después al consumidor. Entonces, cuando yo desinfecto, atiendan bien que un desinfectante no me dice que mata y elimina a cero todos los microorganismos. Me está diciendo que reduce la cantidad de microorganismos a niveles tales que no puedan causar daño. Entonces, un desinfectante es un producto químico que desinfecta la superficie. Acá ya tenemos la primera cosa muy importante, que limpiar no es lo mismo que desinfectar. Son dos acciones diferentes. Cuando vamos a limpiar un sector de producción de alimentos, es muy importante. Yo no puedo entrar así nomás a limpiar, porque todo lo que yo hago, lo que yo tenga encima también puede afectar. Yo tengo que vestirme adecuadamente, no precisamente con mi uniforme de trabajo, porque generalmente son blancos, claros, y al hacer una limpieza profunda se puede dañar, puedo tener una ropa especial para limpiar. Siempre tengo que usar cofia, porque mucha gente cuando va a hacer limpieza profunda entra nomás con sus cabellos al viento y con aros y demás, y no puede, porque eso puede llegar a quedar en el área y se convierte en un contaminante. Igual tengo que usar tapabocas y no puedo ingresar, como le dije, con collares ni nada. Y muy importante, aunque yo vaya a limpiar y digo, no, pues todo está sucio, yo voy a limpiar, igual yo me tengo que lavar las manos antes de entrar. Ese es el procedimiento número 1 para un manipulador de alimentos. Entonces ahí vamos a hablar de uno de los procesos de higiene más importantes que hay, que es el lavado de manos. ¿Cómo se realiza el lavado de manos? Bastante hemos aprendido, yo creo que durante el último año, y que se nos quede, ¿verdad? Pero fundamentalmente les voy a decir algunos tips. Primero, el manipulador de alimentos usa siempre jabón líquido para lavarse las manos. ¿Por qué no usa jabón en barra? Porque el jabón en barra es compartido y lo que yo dejé de mi contaminación va a agarrar después mi compañero y después el siguiente y el siguiente. Entonces, jabón líquido donde uno aprieta y saca la ración que le corresponde. Eso es fundamental. ¿Cuánto tiempo mínimamente dura el lavado de manos? 20 segundos. El pasado por agua nomás no es lavado de manos. Y tenemos que aprender a hacer todos los movimientos adecuados del lavado de manos. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Cuando uno tiene papel dispensador para secarse las manos, lo primero que uno tiene que hacer al acercarse es sacar ya un poco del papel. Porque si no, ¿qué hacemos? Tocamos la máquina con nuestra mano limpia y la máquina puede estar contaminada de donde sale el papel. Saco el papel, dejo ya ahí saliendo un poco, me mojo las manos, tomo una ración del jabón líquido que corresponde y empiezo a formar espuma. Algunos no forman espuma, pero eso no significa que no limpien.
Los productos industriales están preparados para bajo nivel de espuma para que sea más fácil el enjuague. Entonces empiezo y tengo que hacer todos los movimientos que corresponden. Tengo que hacer fricción con las uñas en la parte de las palmas de ambos lados. Tengo que entrecruzar los dedos, hacer estos movimientos. Tengo que lavar la parte del pulgar y muy importante hacer acá este movimiento también para limpiar bien las uñas. Cuando manipulamos alimentos es importante llegar por lo menos hasta las muñecas, enjuagar, después secar y finalmente aplicar desinfectante que vamos a ver en la siguiente pantalla. El desinfectante se aplica de igual manera que el procedimiento de lavado de manos. O sea, yo me pongo, dispenso el gel o lo líquido que tenga y tengo que aplicarme en todos los sectores para que llegue a toda la mano. Muy importante, ¿me puedo poner solamente desinfectante sin haberme lavado las manos? No es el mismo efecto. Cuando no tengo otra cosa más que el desinfectante a mano, por supuesto que es mejor que nadie lo use. Pero el desinfectante no reemplaza el lavado correcto de manos. Entonces, prioridad, lavarse las manos y después ponerse el desinfectante. Cuando no tengo, como cuando estoy andando por la calle y todo, y hoy se volvieron muy de moda los envases de alcohol, por supuesto lo tengo en mi cartera, lo tengo conmigo en el bolsillo y sí me puedo ir aplicando porque no tengo donde lavarme las manos. Pero al manipulador de alimentos no le reemplaza ningún otro procedimiento el lavado de manos. ¿Cada cuánto me lavo las manos? Dicen cada vez que haga falta. ¿Y cada cuánto nos hace falta? Nos hace falta en múltiples momentos. Luego de ir al sanitario, cuando toqué basura, cuando toqué productos crudos, cuando cambié de actividad, cuando me toqué la cabeza o la cara sin darme cuenta. Y si no hago ninguna de esas cosas, por lo menos cada una hora, el manipulador de alimentos, cada una hora se tiene que poder lavar las manos. Hay locales que utilizan incluso una campanilla con una alarma que cada una hora suena para que por grupo se vayan los manipuladores a lavarse las manos, porque es lo único que nos garantiza la higiene de los procesos. ¿Qué hacemos para implementar un proceso de higiene en frutas y verduras? Muy importante. De nuevo, hay que quitar primero la suciedad visible y después vamos a quitar la suciedad no visible. ¿Cómo quito la visible? Bajo el chorro de agua. Enjuago bien, limpio bien, incluso algunas puedo dejar sumergidas un rato, como por ejemplo hay esas zanahorias y demás que se ven sucias. Después con un cepillo que es de uso exclusivo para lavar esos vegetales, cepillo y quito la suciedad y la tierra que pueda tener. Y después de eso tengo que hacer la desinfección, que es quitar la suciedad no visible. ¿Cómo se hace esa desinfección? Se utiliza cloro. ¿Qué es el cloro? La lavandina que nosotros conocemos, que técnicamente el nombre es hipoclorito de sodio. Generalmente se usa entre 50 y 100 ppm, se llama, partes por millón de cloro disponible, que eso lo van a ver un poquitito más adelante con la señora Marta, porque esto que suena así medio difícil o lo que sea, se soluciona pudiendo apretar un botón con un sistema de dilución que saca ya las dosis justas de los equipos. Pero es importante que después de limpiar los vegetales yo haga la desinfección, porque si no yo no le quito los microorganismos y me estoy comiendo una ensalada de lechuga que tiene mucha cantidad de coliformes o de salmonelas incluso y yo no lo estoy sabiendo. Entonces es muy importante. ¿Cómo se hace? Se coloca en una bacha la cantidad de agua con el producto ya en la cantidad suficiente y se deja ahí ese vegetal 7, 10 minutos aproximadamente, al cabo de los cuales se retira, se escurre toda el agua, se enjuaga el vegetal y se tiene el vegetal listo para consumir, lavado, limpio y desinfectado, o sea, sin ningún riesgo de contaminación con microorganismos.
¿Qué es la contaminación cruzada? Muy importante que durante la preparación de alimentos tengamos muchísimo cuidado con esto. La contaminación cruzada es un término que a todos se nos tiene que quedar muy en claro y tener muy presente. ¿Qué es la contaminación cruzada? Cuando algo que está contaminado le contamina a algo que no debería haber tenido la contaminación. Por ejemplo, miren acá, y puede ser de dos tipos, puede ser directa y puede ser indirecta. Vamos a mirar la directa primero, que es bien claro de entender. Por ejemplo, yo tengo carne cruda en mi heladera, se está descongelando y está chorreando sobre el pollo que ya está cocinado. Claramente es una contaminación cruzada directa porque esta carne, la sangre de la carne cruda, le está contaminando al pollo que está listo para consumir. Yo consumo ese pollo después, el pollo me hace daño, claro, me enfermó porque tiene la sangre de la carne cruda encima. Eso es una contaminación directa. ¿Por qué es cruzada directa? Porque directamente la carne le chorreó al pollo. Ahora, ¿cuándo la contaminación es indirecta? Por ejemplo, el señor acá está cortando carne cruda y después con ese mismo cuchillo y sin limpiar, corta el pollo que ya está cocinado. Ahí es indirecta porque no es la carne la que le contaminó directamente al pollo, sino el cuchillo es el que le contaminó al pollo. Entonces, es una contaminación cruzada, pero indirecta. Espero que haya quedado claro eso. Pueden hacer cualquier pregunta. Y al final vemos un poquitito, ya yo solamente para darle pie a la entrada de la señora Marta con los procesos de higiene en la cocina, cuáles son los pasos y elementos involucrados en el proceso de higiene. Para hacer cualquier procedimiento, un programa de limpieza y desinfección que nosotros técnicamente le denominamos POEs. Las POEs significan procedimientos operativos, estándares de sanitización. Yo tengo que saber bien qué voy a limpiar, qué área voy a limpiar, qué superficie. Tengo que saber cuál es el método que voy a utilizar para limpiar. Tengo que saber quién va a ser el responsable de hacer esa limpieza, con qué frecuencia la va a ser 2 veces al día, va a ser 1 vez a la semana, cada cuánto se hace, qué producto químico voy a usar y en qué concentración, y al final tengo que completar registros de lo que hice. Eso es muy importante y es fundamental tener registros, porque si no tengo registros anotados, no se hizo. Para todo lo que es la ley y todo lo que manda, si algo no está escrito, no se hizo. Entonces, muy importante. Por mi parte es todo. Yo voy a estar aquí también para responder cualquier consulta que ustedes tengan, dejándoles esto muy lindo que dice que ustedes son personas muy importantes. Necesitamos hoy más que nunca que todos nos cuidemos, que cuidemos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras familias. ¿Y cómo? Lavándonos las manos y manteniendo todas nuestras superficies limpias. Ese es nuestro gran esfuerzo hoy, por supuesto, usando tapabocas en áreas comunes. Así que por mi parte les agradezco, muchísimas gracias por la atención y yo quedo, tanto ahora en el chat como para otras preguntas que puedan haber sin ningún problema disponibles. Y les dejo con la señora Marta, que les va a hablar específicamente de la higiene en áreas de producción de alimentos. Realmente muy interesante, como siempre, muy nutritiva esta presentación que nos hizo la licenciada Valiente, así que muchas gracias nuevamente. Yo voy a estar hablando de la parte ya más operativa, más de con qué vamos a limpiar, con qué vamos a desinfectar. Bueno, nosotros somos de la empresa Fructus Terrae, somos distribuidores oficiales en Paraguay de la línea Diversey. Somos distribuidores de Dumox Pro y Virutex Pro, que son marcas que están enfocadas a la higiene profesional. ¿Qué significan productos profesionales? Productos profesionales son productos altamente concentrados que se diluyen en mucha cantidad de agua, o sea, son productos que nosotros podemos obtener de un bidón de 5 litros, 205 litros de productos. Son productos que podemos controlar los costos, podemos saber exactamente cuánto nos cuesta un litro de productos. Son productos distintos a los que podemos encontrar en la góndola de un supermercado. ¿Por qué? Porque la suciedad y las superficies a limpiar son totalmente distintas a las que tenemos en nuestras casas. Por ejemplo, en nuestras casas somos 5 personas o somos 2,
y en la cocina profesional cocinamos para 50, 100 personas. Entonces, la suciedad, las veces que se utiliza un horno, que se utilizan las superficies son mucho mayores, por lo cual también se necesitan productos profesionales. Y productos formulados y aprobados para área de producción de alimentos, que significa que puedan ser utilizados en áreas donde se preparan alimentos con toda seguridad. O sea, no son contaminantes directos porque están preparados para que en el caso de que haya un contacto, la contaminación no llegue a más de un dolor de cabeza. Eso, por supuesto, siempre y cuando tengamos los productos diluidos y bien preparados, que es lo que vamos a hablar a continuación. Como había dicho la licenciada, la limpieza es la eliminación de la suciedad visible. O sea, todo lo que yo puedo ver, toda la suciedad, la grasa, la puedo sacar con un detergente o con un desengrasante. Tenemos que evaluar qué tipo de suciedad nosotros estamos viendo y qué es la que queremos remover. Un detergente remueve suciedades básicas como salsas, residuos de comida, y un desengrasante ya elimina residuos proteicos, grasas requemadas de los hornos, de las freidoras. Entonces tenemos que saber bien distinguir qué vamos a usar, si un desengrasante o un detergente. Y un desinfectante podemos también utilizarlo ya sea a base clorada, como nos indicó la licenciada Valiente, o base oxigenada o base de amonio cuaternario. Entonces, vamos a ir viendo las diferencias más adelante. Para limpiar, siempre, 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 para desinfectar, siempre, siempre tiene que estar limpio, y para limpiar tengo que saber con qué. Todos en el área de alimentos, como nos indicó en la charla, somos manipuladores de alimentos. Una vez que entramos a la cocina, se estén preparando o no se estén preparando alimentos, somos manipuladores de alimentos. ¿Por qué? Porque todos podemos ser responsables de una contaminación. La persona que limpia, la persona que ingresa a las mercaderías, la persona que ubica los cubiertos, todo aquel que ingrese a la cocina es responsable y es un manipulador de alimentos. ¿Por qué? Porque puede ingresar, y si no ingresa con una cofia, puede caer un cabello en la comida que preparamos con tanto cuidado. Muchas veces pasa que incluso fiscalizadores, ¿verdad?, ingresan a la cocina sin una cofia o sin un tapaboca, o ingresan sin haberse lavado las manos. Bueno, nosotros, los que trabajamos en cocina, somos los dueños de nuestro espacio y somos aquellos que tenemos que poner las reglas y hacerlas cumplir. ¿Por qué? Porque si un alimento termina siendo no inocuo, los responsables vamos a ser nosotros, aquellos que estamos a cargo de la cocina. Para un proceso de higiene, tenemos que recurrir al círculo de Zinner. Si no lo conocen, este es el círculo de Zinner, que habla del tiempo de contacto, la acción mecánica, la acción química y la temperatura. Todos estos 4 componentes son imprescindibles para la higiene. La acción mecánica, ¿qué significa? El poder pasar una fibra, una esponja, un cepillo, una microfibra. La acción química es la acción que tiene el producto químico, ¿sí? La temperatura es si vamos a trabajar con agua caliente, si vamos a trabajar con agua fría, y el tiempo de contacto es el tiempo que requiere el producto químico para actuar, ¿sí? Estos 4 componentes tienen que estar sí o sí en el área de la cocina para hacer limpieza, y en todas las áreas en general se aplica el círculo de Zinner. Cuando varío yo uno de los componentes, por ejemplo en el círculo que está en el medio, vemos que se aumenta el tiempo de contacto. O sea, tengo mayor posibilidad de dejar, por ejemplo, un desengrasante actuando más de 5 minutos, que es lo que recomienda el fabricante. Entonces quiere decir que el tiempo de contacto va a ser mayor, por lo cual va a disminuir mi acción mecánica y va a disminuir mi acción química. Y si le agrego temperatura, disminuye aún más, como vemos en el círculo de la derecha. Cada vez que yo modifico uno de estos factores, aumento uno y disminuyo otro. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál es mi circuito. Tengo mucho tiempo, tengo poco tiempo. Si tengo poco tiempo, entonces tengo que hacer mayor acción mecánica. Si no tengo tiempo para la acción mecánica, tengo que aumentar temperatura o tengo que aumentar acción química. Todos esos procesos son los que se tienen en cuenta cuando se va a determinar la frecuencia de la limpieza en la cocina, cuando se va a determinar
el tipo de químicos que se va a utilizar, cuándo se va a determinar en qué momentos vamos a hacer la higiene de la cocina, la higiene general, y debemos tener en cuenta también quiénes van a ser responsables, porque como decía la licenciada, esto tiene que quedar registrado. ¿Por qué? Para que no quede la duda de ¿se hizo la limpieza? ¿No se hizo? ¿Se desinfectó? ¿No se desinfectó? Porque la limpieza podemos verla, incluso podemos olerla en muchos casos, pero la desinfección es más complicado porque no tenemos forma hasta que ya se desarrollen, por ejemplo, las bacterias. Entonces, sí o sí tiene que quedar un registro para que nosotros podamos estar seguros que esa área ya fue sanitizada, fue desinfectada. Antes de comenzar a utilizar un producto químico, nosotros tenemos que seguir 4 pasos. El primero, leer las instrucciones de cómo preparar o diluir el producto. Pasa mucho y siempre en nuestras capacitaciones nosotros tenemos esa salvedad, porque uno dice, uno compra una tele, la enchufa, la conecta y la ve. Nadie casi lee el manual. Y lo mismo, aunque no creamos, pasa con los productos químicos. Compramos un detergente, nadie yo creo que lee las instrucciones. O compramos un sanitizante y normalmente decimos, le puse un chorrito. Y muchas veces si nosotros nos ponemos a leer las etiquetas dicen utilizar puro para desinfección o dice diluir 1 ml en 10 ml de agua. Entonces, si nosotros no leemos cómo tenemos que usar el producto, cómo fue fabricado el producto para que se pueda utilizar, vamos a estar desperdiciando el producto porque no va a ser efectivo. El segundo punto es utilizar los elementos de protección personal que figuran en la etiqueta. Pasa mucho con el desengrasante. Tenemos un desengrasante que es una maravilla. Lo aplicas y empieza a desengrasar. Pero mucha gente no usa guantes. Entonces, ¿qué va a pasar después? Si desengrasa esa grasa más incrustada, esa grasa más negra, esa grasa difícil, imagínense lo que va a hacer con sus manos. Entonces tenemos que leer cuáles son los elementos de protección. En este caso, el elemento de protección son los guantes. Y mantener alejado de los ojos. Por ejemplo, si vamos a diluir en forma manual, recomienda el uso de estas gafas de seguridad. El tercer punto es el tiempo de contacto. Este es un punto que, así como las instrucciones, bueno, es parte de las instrucciones, normalmente no se tiene en consideración. Ustedes sabían que el hipoclorito de sodio o un amonio cuaternario necesitan 10 minutos de contacto. Y 10 minutos de contacto no es yo paso una microfibra y ya está, y se queda 10 minutos antes que utilicen, no. 10 minutos de contacto significa que yo aplico el producto, dejo humedecida la zona con el producto durante el tiempo que me recomienda el fabricante y luego puedo enjuagar si así lo indica la etiqueta. Entonces es importante, porque ¿qué pasa? Hoy aplicamos cloro. ¿Y qué queremos hacer con el cloro? Que se seque lo más rápido posible para que no me manche, para que ya el olor que pueda haber salga. No, cuidado. Porque si yo utilizo diluido en una cantidad donde me dice que el tiempo de contacto tiene que ser 10 minutos y yo dejé 5 minutos o dejé 1 minuto, esa desinfección no es efectiva. Lastimosamente tengo que decirles que no es efectiva. El otro punto nos habla de verificar la higiene y el estado de los elementos de higiene. Nos ha pasado que encontramos en muchos lugares de producción que las herramientas o los elementos son un contaminante. Lo más normal de encontrar son esponjas ya en un estado deteriorado que incluso se desprenden, que eso puede ser un contaminante, y con olores, ¿verdad? Porque no se están determinando esponjas para cada área o fibras o microfibras para cada área, se mezclan y no se hace una buena higiene. Entonces, yo puedo aplicar un sanitizante con una microfibra contaminada y lo que voy a hacer es una acción muy contraproducente, por lo cual tengo que verificar siempre que todos mis elementos y todas mis herramientas estén en condiciones higiénicas, higiénicamente aceptables, limpias y desinfectadas. Está la foto también de un carrito prensa mopa. Las mopas, nos ha tocado ingresar a cocinas donde nunca sacan de las pinzas. ¿Y qué pasa? Todas las bacterias y toda la suciedad se acumula en el soporte de las mopas.
Y eso es un caldo de cultivo, por lo cual lo que tenemos que hacer es sacar de la pinza, lavar muy bien esa mopa y después dejar en solución desinfectante, ¿sí? Así que esas son las 4 recomendaciones antes de empezar con los productos químicos. Ustedes van a ver esta fotografía, estas máquinas, estas son maquinitas que se llaman equipos diluctores. Como su nombre lo dice, diluyen el producto. Hablamos de que estos son productos profesionales, por lo tanto sus diluciones son muy altas. Por ejemplo, un detergente se diluye 1 litro en 40 litros de agua. Un sanitizante se diluye 1 litro en 512 litros de agua. Entonces, hacerlo en una cocina o en un lugar de producción de alimentos de una forma rápida es muy complicado. Tratar de medir, de hacer la cantidad de ml, entonces ponemos nosotros a disposición estos equipos dosificadores, que son sistemas de dosificación, donde va una toma de agua, va el equipo al bidón, se conecta, se calibra, y uno ya tiene dispensado el producto listo para usar. Eso ya no se vuelve a mezclar con agua, el producto sale listo para usar, ya sea que saquemos un vasito, que saquemos un balde, ya está programado para que salga la dosis justa. Así que esto es un equipo que nosotros ponemos a disposición de los clientes que desean trabajar con nosotros el sistema de higiene y desinfección. Empezamos con el proceso de limpieza. Primero que tenemos que hacer es la verificación visual para poder ver qué vamos a limpiar, con qué vamos a limpiar, si hay grasa, si hay proteínas, si hay sangre, si hay suciedad normal, para saber qué producto químico vamos a traer. Informar inmediatamente si hay plagas. ¿Por qué? Porque ahorramos tiempo. Entre que venga la gente de mantenimiento, pueda actuar, ¿verdad? Pueda poner los cebos que tenga que poner, puedan sacar las cosas que tengan que sacar para poder hacer una desinfección completa y ya dar ese informe a tiempo es sumamente importante. La ventilación ideal es siempre que se hace la limpieza poder poner los extractores, porque vamos a trabajar con productos químicos. Despejar el área. Yo no puedo limpiar si mi mesada está llena de cortadoras, feteadoras o electrodomésticos. Tengo que desenchufarlo y despejar el área para poder hacer una buena limpieza y desinfección. Aquí le vamos a presentar 2 productos. El LM40 es un detergente altamente concentrado, bajo en espuma. Si ustedes buscan espuma en este producto no lo van a encontrar porque tiene un cortante de espuma. Es un detergente multiuso para pisos, paredes, mesadas, herramientas. Y después tenemos el producto de Diversey, el Suma Plaque de 96, que es un detergente desengrasante para grill, parrillas, planchas, realmente para hornos, para suciedad muy gruesa, muy pesada. Entonces, estos 2 son nuestros limpiadores. En la cocina, el detergente y el desengrasante. Luego contamos con el producto D44, que es un desinfectante de frutas y verduras, que es el clorado. El clorado nosotros recomendamos utilizar solo para frutas y verduras, y para superficie tenemos el producto que es amonio cuaternario. Fíjense que en la diapositiva le estoy poniendo la referencia del costo por litro en uso. Fíjense que no vamos a encontrar nosotros en productos que utilizamos de góndola un precio similar, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de limpieza profesional, es por eso. Entonces nosotros utilizamos clorado para frutas y verduras y amonio cuaternario para lo que son superficies, tachos, elementos, herramientas, mesadas, ¿sí? Frutas y verduras, como nos indicó la licenciada, primero tenemos que lavarlas. No podemos desinfectar las verduras sin antes lavarlas. Mucha gente me dice, ese sanitizante elimina los gusanitos. No, lo que elimina los gusanitos es la buena limpieza previa. Porque nuestros productos no son insecticidas, son bactericidas y virucidas, ¿sí? No van a matarle probablemente al gusanito, porque si le matan al gusanito también nos van a hacer daño a la salud de nosotros. Entonces la forma de eliminar es deshojando bien aquellas verduras que vamos a procesar y vamos a desinfectar. ¿Estamos?
La correcta higiene de manos, bueno, ya nos enseñó la licenciada cómo tenemos que hacerla. Es muy importante que recordemos que de la misma manera que aplicamos el jabón, lo enjuagamos, tenemos que aplicar el sanitizante. Nosotros contamos hoy en día con jabones sanitizantes, que es la línea Dumox Care, de Copper Care, que es el jabón bactericida, que sin aroma es apto para los lugares de producción de alimentos, y con la línea de desinfección de manos, con el Copper Gel, que es un gel sin alcohol a base de nanopartículas de cobre, un gel desinfectante, que para el uso en cocina es lo ideal porque no es inflamable, no reseca y no es inflamable, que es un punto importante cuando trabajamos en cocina. ¿Puedo contaminar en mi rutina de higiene? Sí. Puedo contaminar químicamente si aplico productos que no son aptos para su contacto con los alimentos. O si dejo botellas sin etiquetas en áreas de producción o bidones destapados en el paso. Ojo, todo pulverizador, toda botella que contenga un producto químico tiene que estar rotulada, tiene que estar etiquetada con el producto que lleva adentro. ¿Por qué? Porque puede pasar que alguien pensando que es un sanitizante esté aplicando solo agua, porque a veces se usa pulverizadores con agua en la cocina. Entonces es muy, muy importante que siempre puedan etiquetar y deben etiquetar los pulverizadores. ¿Puedo mezclar los productos? No. La respuesta siempre va a ser no. Cada químico cumple una función y ninguno puede mezclarse. No debo mezclar los químicos de forma manual, para este efecto están los equipos dosificadores. Podemos ampararnos en los equipos dosificadores, pero ni aún así podemos mezclar ya diluidos tampoco ningún químico. Lo más normal y lo más común es encontrar que mezclamos detergente con cloro. Esa es una bomba química que en realidad, si nosotros lo que queremos es limpiar y desinfectar al mismo tiempo, les comento que lastimosamente no lo van a lograr con esa mezcla. Lo que van a lograr es un contaminante y un agresor para las superficies y para las vías respiratorias de ustedes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recuerden, primero limpiar, después desinfectar. Entonces, no debo mezclar productos químicos. Primero hago una función, limpio, enjuago, luego aplico el sanitizante, dejo el tiempo de contacto que me indica la etiqueta y ya sea dejo secar al aire o hago un enjuague según lo que indique el fabricante. Les dejo mi correo electrónico por si tienen algunas consultas que no estamos pudiendo contestar. Podemos hacerlas a través de este medio y les agradezco desde ya su participación.